Muy buenas noches, amigos y amigas del Arriero. Estamos como siempre los lunes con el libro de la semana. Pero antes quería expresar en primer lugar la tristeza y el pésame a la familia de Javier Descanseco Cisneros, que fuera congresista de la República, un líder de izquierda de una larguísima trayectoria, el decano del Congreso, a pesar de que el Congreso lo había suspendido, que ha fallecido el día sábado. En el próximo programa del Arriero vamos a dedicarle una sección a conversar con algunos amigos que lo conocieron, pero desde acá quería expresar pues mi saludo para la familia y para todos los amigos que compartieron con él las diversas facetas de la trayectoria política de este luchador incansable que fue Descanseco, Javier Descanseco. Que en paz descanse. El día de hoy, como decía, estamos como siempre los lunes con el libro de la semana, y el libro de la semana es Conexión y Despegue Rural, escrito por Richard Webb, que ya se encuentra en el set. Richard, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, Richard Webb no necesita presentación, ha sido presidente del Banco Central de Reserva en 2 periodos, un destacado economista que ha trabajado en el sector público, en el sector privado y también en la academia, y que actualmente es director del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porras. Y ha escrito este libro, que es producto de un trabajo con un equipo del instituto, que plantea un escenario distinto del mundo rural, algunas ideas, o constata lo que algunos habíamos ido viendo en el camino, los que hemos caminado el Perú estos últimos 20 años, percibíamos cambios en la sociedad rural, y ahora Richard Webb ha hecho un estudio que los muestra y demuestra los cambios. Richard, antes de entrar al mismo texto, tú no eres conocido como un experto en el mundo rural. No. Todos recordamos tu famoso trabajo con Adolfo Figueroa sobre la distribución del ingreso en el Perú, ¿no? Y luego, bueno, el rol que has jugado en la función pública, ¿no? ¿Cómo así Richard Webb se interesó por mirar qué estaba pasando en el mundo rural? Confieso que fue muy accidental y fue uno de los grandes accidentes felices de mi vida, porque este fue un proyecto de investigación que lo plantearon otros, pero a través de nuestro instituto. Pero al final no se logró la participación de los que originalmente lo habían planteado. No era un problema con el panel que evaluó y ofreció financiar el estudio. Al final tuve que ocuparme yo y lo hice un poquito renegando un poco al principio, pero apenas empecé a mirar el tema me fui interesando, pero llegué, digamos, indirectamente al tema. Quizás eso hizo que me demorara algo más. No tenía precedente yo en temas rurales. Tuve que leer, ponerme a leer todo lo que encontraba. Que es además una extensísima bibliografía. Sí, son sí. páginas y páginas de bibliografía que además, disculpa que te interrumpa, combina, no solamente son textos de economía, de antropología, de sociología, de historia, ¿no? Esta mirada, ¿qué es lo que, antes de entrar, como digo, al libro, ¿no? Toda esta revisión hablaba de un país rural con ciertas características, ¿no? Y hay una larga revisión bibliográfica, ¿no? ¿Qué era lo que mostraban los estudios sobre ruralidad antes del trabajo que tú has realizado? ¿Qué fue lo que encontraste, ¿no?, que te llamaba la atención? Fueron estudios más que nada de antropólogos, sociólogos. Los economistas llegaron bien tarde al tema. Y yo diría que eran estudios que más que nada se interesaban en la lógica del microeconómica
y microsocial, política de la comunidad. Entonces había un enfoque muy microscopio, y eso creo que fue una barrera para entender el tema del problema de las distancias. Porque eso se hace más claro cuando uno no mira una comunidad, sino una región o varias comunidades. Hubieron algunos estudios, o sea, que sí dieron una mirada más amplia. Por ejemplo, trabajos sobre el Valle Mantaro. Los clásicos textos Sí. de Alberti, de Mayer, ¿no? Sí. Y ellos dejan bien claro el papel de la conexión. Que es el tema del libro. Que se volvió el tema, sí. Pero mayormente no fue un tema muy trabajado. La mayoría de los estudios no se fijaban en eso. Y después llegaron los economistas y tampoco. Varios estudios en los años 80 en particular, que si bien medían y ponían cifras, no llegaban a la conclusión de la centralidad de la conexión. Y eso nos lleva al tema de la investigación, ¿no? Que primero se inicia más bien viendo el tema de la dispersión, pero luego se detiene y desarrollas el trabajo en relación a cuánto la conexión es un factor que condiciona el desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de conexión es justamente comunicación, ¿no? Otros factores también que tú los puedes explicar mejor, pero es la comunicación, ¿no? ¿Por qué es que los antropólogos, pues hay una crítica fuerte a la antropología, ¿no? En el texto, puede ser más comprensible por qué no lo vieron, pero en el caso de los economistas, ¿por qué? ¿Era un paradigma, era una mirada del mundo rural como algo aislado y desconectado del resto? O sea, de tu lectura, ¿qué es lo que...? Creo que hubo un interés ahí en descubrir la lógica económica de la comunidad, que es algo que, digamos, quedaba por hacer, porque los estudios de los antropólogos en realidad no tenían los instrumentos para eso. Entonces había ahí un déficit, un hueco, y los economistas que entraron al tema estaban detrás de eso. Y eso fue el esfuerzo más claro en ese sentido fue el de Figueroa, claro, que buscaba digamos, descubrir la lógica económica de la comunidad. Pero entendida como la comunidad encerrada en sí misma. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, igual que los antropólogos, claro, su visión. Ahora, Efraín González le dio una mirada más amplia, regional, pero también se fijaba mucho en las microregiones. Yo, o sea, quizás es injusto, pero sospecho que había un elemento en todo esto digamos, de valoración de la vida comunal, de la autosubsistencia, de la independencia que significaba ese tipo de vida y de querer proteger eso y querer que si es que si va a haber desarrollo, que sea algo autóctono, local. Pero eso, digamos, yo lo deduzco, pero no fue el argumento explícito. Claro, pero sin embargo, lo curioso es que también en el texto, y tú citas un estudio olvidado por muchos, pero que a mí me parece que sigue siendo muy importante, que es el famoso libro de Dobbins sobre las comunidades campesinas. Sí. Y esta famosa encuesta, que los archivos deben estar en el archivo de Dobbins, que creo que no sé si está en Harvard o en qué universidad norteamericana, donde las comunidades, es
yo creo que la primera gran encuesta que hay a las comunidades en la historia peruana, y donde las mismas autoridades comunales, en Sí. ese momento los personeros supongo, dicen cuáles son las demandas, Sí. y aparece el tema de la comunicación. Sí, ¿no? exacto. Ahí es donde salta algo que los que venían de afuera no estaban viendo. Como que, y no podían ponerse en los zapatos, digamos, con los ojos de esa gente. Cuando veía su situación, lo primero que querían era camino. Y pedían caminos que mayormente nadie se los hacía, entonces se dedicaban ellos mismos a hacer camino. Claro, todo el tema de la autoconstrucción, Sí. bueno, como se hizo con la escuela también, ¿no? Que era También otro sí. camino al Sí. desarrollo, a algún tipo de integración. Y quien lo realzó políticamente fue en la frase "el pueblo lo hizo", Fernando Belaúnde. Claro, El pueblo lo hizo. Donde iba, él decía, donde yo iba y preguntaba, ¿y quién hizo eso? El pueblo lo hizo. Era la respuesta que él decía. Claro. ¿no? Es muy linda, muy fuerte Ahora, tú encuentras que ya en el estudio, ¿no? Parte de las conclusiones son que se ha producido desde más o menos el año 93-94 una transformación muy significativa en la vida rural, y que eso tiene que ver directamente con la conexión, con la conectividad, con la comunicación, con las carreteras. ¿Tú puedes ampliar un poco el argumento, explicarnos cómo llegas a esa conclusión? ¿Verdad? Hay dos temas aquí. Uno es factual. ¿Qué ha pasado? Y para mí eso es lo más fuerte, es para mí contundente, porque las evidencias de transformación, de un despegue económico rural, casi único en la historia peruana. Nunca se ha dado eso en las áreas rurales, y en pocos países se ha dado en el mundo. Casi ya van 20 años de tremendo dinamismo rural económico. Bueno, eso es un hecho. Y eso, pero que se expresa en qué evidencia, un poco para sí, invitar. No sí. hay que contarles todo el libro a los amigos que nos están viendo, pero Básicamente, ¿cuáles son los datos centrales que tú has encontrado? Producción agrícola, que está bastante bien medida ya, pero también producción, actividades no agrícolas, pero rurales, que crecen y crecen hasta más que la agricultura. Y eso también está constatado en las encuestas de hogares, y datos sobre ingresos. O sea, tenemos datos de producción y datos de los ingresos mismos a través de las encuestas. O sea, la evidencia es bien fuerte con relación a esas tendencias de producción y de ingresos, y algunos elementos del bienestar, ¿no? La misma pobreza baja, la nutrición mejora, la salud mejora, etc. Entonces hay un conjunto de evidencias de fuerte mejora. Ahora, el otro tema es el por qué. Y el libro ofrece una hipótesis. Eso para mí es más interpretativo. Diría que es menos contundente, aunque yo creo que la evidencia es bien fuerte. Y ese es el argumento de la conexión, que también lo he documentado. Lo que uno ve que en ese mismo periodo hay una explosión vial en el país. Se multiplica la construcción de caminos, kilómetros por año, pero además se mejoran los caminos, el mantenimiento se mejora mucho. Claro, yo recordaba, antes de empezar, yo le contaba a Richard que yo he vivido en el campo en esos años, y claro, un viaje que ahora dura 3 horas, antes duraba 6 o duraba 8, y si había lluvias, llegabas más rápido caminando inclusive, sí. ¿No? Y esto tiene que ver con el famoso programa de caminos rurales que se implementa durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Es el elemento central. Ahora, una cosa que yo me ponía a pensar es, este es justamente el país, el campo post-reforma agraria y post-sendero, digamos, ¿no? O sea,
Entonces, claro, no está en el trabajo, No, no lo he visto, pero digamos, la reforma agraria se hace en un momento en que la hacienda serrana estaba en una crisis total, ¿no? Y se plantea el modelo asociativo, después vienen, bueno, parcelaciones, expansión de comunidades, ¿no? Pero digamos, lo que tenemos ahora es una combinación de asociatividad con emprendimiento individual, como dicen algunos, en este mundo rural post-reforma, ¿no? No está en el trabajo, pero te lo no, planteo como una sí, interrogante, ¿no? Una sí. mirada de largo plazo. Yo creo que es una cosa que falta trabajar, tratar de ordenar la información. Traté, pero no encontré nada muy sistemático, ¿no? Pero sí, esa sería mi hipótesis por lo que yo mismo he visto, ¿no? Y algunas personas con quien he conversado, que sí, ahora la unidad productiva está pasando de ser la comunidad a ser la familia individual, con elementos de asociatividad, pero más empresarial. Entonces uno tiene una comunidad y esa comunidad ahora se agrupan 4 o 5 de los miembros Los miembros de la comunidad. comuneros y forman asociación de productores de cuye o asociación de productores de tal cosa. Y intervienen en el mercado en esa Y condición. trabajan ellos como una unidad. Entonces, digamos, la iniciativa está pasando de la comunidad a otros niveles empresariales. Lo que también escucho mucho es que si bien uno ve bastantes asociaciones productivas y vas a los municipios y todos tienen ahí su cartel que da el reglamento para formar tu asociación, inscribirte, Sí, claro. etcétera, etcétera, y todos los programas de ayuda te piden que te asocies, tanto el gobierno como las ONGs. Entonces, lo que yo escucho mucho es que, bueno, la gente se asocia para cumplir con los requisitos de recibir ayuda, pero preferirían trabajar solos. Ok, ya. Que hay mucho de eso. Richard, tenemos que ir a un corte y volvemos en un momento, en un instante, con Richard Webb para conversar sobre el libro Conexión y Despegue Rural, que se presenta este jueves en el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, a las 7 de la noche. Un momento, volvemos.